hermanos, vamos a continuar con el estudio bíblico de media semana. Libro de los Hechos, capítulo 16, del 30 al 40. Vamos a hacer, ahí hay mucho que aprovechar antes de llegar al 17, ¿verdad? Libro de los Hechos, capítulo 16, versículos del 30 al 40. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron a los alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te doy gracias porque nos permite, Señor, estar aprendiendo y conociendo más de ti. Quiero pedir que sea el Espíritu Santo el que ponga las palabras adecuadas para enseñar conforme a tu santa y soberana voluntad. Señor, reconozco mi incapacidad humana, pero reconozco tu capacidad para guiarnos en este estudio. Pedimos al Espíritu Santo la guía en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Amados hermanos, no me quiero detener mucho en esta parte porque lo vimos la semana anterior o hace 2 semanas que no estábamos en campaña. Si usted se recuerda, ya aquí a partir del capítulo 16, versículo 11, ya Lucas ya no habla en tercera persona, sino ya se incluye para el viaje. Recuerde que estamos ya en el segundo viaje misionero de Pablo. Y entonces acá suceden varias cosas. Ellos llegan hacia Filipo, ¿verdad? Me queda una mosca. Qué bárbaro. Bueno, y eso que me bañé ayer, pero sigamos. Entonces llegaron a la ciudad de Filipo y sucedía algo. No sé si se recuerda. Bueno, Filipo era conocida. ¿Cómo dijimos que era conocida Filipo? Como la pequeña Roma. Por lo menos alguien prestó atención. La pequeña Roma. Y recuerde que aquí en Filipo había una vendedora que vendía, que era púrpura. Eran unas telas que se utilizaban, unos tintes que se obtenía. ¿De qué se obtenía este color? Dijimos, de un caracol, ¿verdad? Que era caro, extremadamente caro, la obtención por el proceso que llevaba el hecho de poder obtener ese colorante, que era un color rojo como morado, y era encendido, y era un color muy apreciado, que normalmente las telas eran carísimas. Entonces Pablo, Silas y Lucas llegaron y esta mujer los atendió. Esa mujer se les acercó, era de la ciudad de Tiatira, si usted se recuerda. Y entonces vimos esa situación y como ellos yendo hacia la oración, ellos llegaron y les apareció una jovencita que tenía un espíritu diabólico. Pero antes de eso, ¿se acuerdan? ¿Había o no había sinagoga acá? En Filipo, ¿había o no había sinagoga? ¿Se reunían o no se reunían? Sí se reunían a la orilla de ¿qué? De un río. ¿Por qué? Porque no habían, dijimos, para que se formase una sinagoga. Y entendiendo que una sinagoga es una casa de asamblea o una casa de reunión, ¿qué se necesitaban? 10 hombres para poderse llamar sinagoga. Si no, era una reunión de oración. Era una reunión de oración normal. Entonces, solo en Filipo no había la cantidad de judíos que se reuniesen. Entonces, no había ahí en Filipo una sinagoga. Porque la costumbre de Pablo, de Silas y cuando andaba Timoteo y Bernabé con él, era de llegar a las sinagogas a enseñar las escrituras. Entonces, en esta ciudad no había sinagoga. ¿Por qué? Porque no habían 10 judíos que se reunieran para orar. Entonces,
no había una sinagoga. Eso lo vimos la semana anterior. También vimos cómo esta jovencita tenía un espíritu de adivinación que viene de la palabra ventriloquismo, ¿se acuerda? Que era una posición diabólica, un espíritu diabólico. Así se le llama a eso, ¿verdad? Luego, ya ahora, ¿y por qué me vine de nuevo a esto? A pesar que lo vimos la semana anterior, de cómo Pablo es encarcelado porque los acusan, ¿verdad? De que echaron el espíritu de adivinación de esa niña, de esa jovencita, perdían ganancias y todo el pueblo se va contra ellos, los azotan, se recuerda, le dice que les dieron con todo y todavía los meten a lo más profundo de la cárcel. Y luego, en la noche, a medianoche, ¿qué estaba haciendo Pablo y Silas? Cantando alabanzas y orando, dice el Señor. Y explicamos toda esa situación de a pesar del problema, la dificultad, ellos se mantuvieron firmes en la oración. Y sucedió algo interesante, un terremoto. ¿Y qué sucedió con el terremoto? Abrió las puertas de la cárcel. El carcelero, al verlo, sabía que le iban a culpar porque era su completa responsabilidad. Quiso matarse y Pablo le dijo, no lo hagas, aquí estamos. Y yo le explicaba a usted que cuando las cosas vienen de Dios, no se hacen escondidas. Pablo no salió corriendo, se cayeron, vamos, no. Cuando usted está haciendo las cosas correctas ante los ojos de Dios, no tiene por qué huir, no tiene por qué correr, puede enfrentar el problema. Pablo lo hizo de esa manera. Entonces, vea conmigo, porque más adelante quiero aprovechar para sacar lo que es el tema de esta noche. Dice en el versículo 30, y sacándolos, como dice, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mire qué pregunta más interesante. Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ahora, las palabras de Pablo es lo que nos dice el Evangelio de Juan en su capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, ¿cómo les dijo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. ¿Se acuerda que tuvieron un problema allá por el capítulo 5 o 4, si no me equivoco, donde había unos judaizantes que querían que todo aquel que se convirtiera a Cristo fuera circuncidado? Entonces aquí Pablo está nuevamente diciendo, señores, no necesitamos normas de hombres, no necesitamos reglas humanas, necesitamos creer a Jesús para ser salvo. Vea esto, no necesitamos nada más, hermano. La gente lo ve muy fácil, dice, no, pero si solo decir que Jesucristo es el Señor. No, pero es que dice la Biblia que con el corazón hay que sentirlo, hay que entregarlo. Entonces solo cree en el Señor Jesucristo. No le dijo, ve a la sinagoga, preséntate ante el sacerdote, circuncídase, nada de eso les dijo. Solo cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué más le dijo? Y serás salvo tú y tu casa. Y dice que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ahora, váyanse conmigo, bueno, en el 33. Y él, tomándole en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. ¿Y qué más dice? Y enseguida, usted ve entonces, ¿cuántos han recibido a Cristo? Quiero creer que todos, para salvación y vida eterna. Pero si usted no se ha bautizado, usted tiene que hacerlo. No me venga a decir, pastor, es que tengo que recibir un gran estudio. ¿Qué es el bautizo? Hemos dicho hace poco, dimos un estudio del bautizo. ¿Qué dijimos que es el bautizo? La confirmación de fe. Es un acto externo que demuestra un cambio interno. Cuando usted dice, yo me voy a bautizar dando fe de que he creído en el Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador personal. Y esto va para aquellos que llevan años de estar en el Evangelio, o no vayamos tan extremo, quizás meses, quizás un año, 2, 3 años, y no se han querido bautizar porque dicen, no, mucho compromiso. No, porque ya bautizado, no, es que hay mucho compromiso, yo siento que no, me falta. Amado hermano, estos hombres, esta familia creyó inmediatamente, que dice la Biblia, fueron bautizados. No es el tema del bautismo esta noche, pero para que usted vea. Luego dice, llevándoles a su casa, les puso la mesa, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ahora, cuando fue de día, los magistrados enviaron a alguaciles a decirles, suelta a aquellos hombres. ¿Hay algún abogado penalista acá? ¿Sí? Usted, licenciada Marta, ¿verdad? Marta. Ana Marta, es la que me trae jugos todos los domingos. ¿Por qué lo soltaron tan fácil? ¿No habían pruebas? ¿Legalmente era correcto que los metieran presos? No, ¿verdad?
Dice la Biblia, y léalo conmigo, no me lo estoy inventando yo, dice en el 22, en el 16:22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con vara, y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandaron al carcelero que los guardase con seguridad. No habían pruebas. No les dieron espacio a defenderse. No hubo un juicio. Simple y sencillamente dijeron, métanlo preso y ya, y denle con garrote y ya. Al día siguiente, me imagino yo, los magistrados dijeron, estos aprendieron la lección. Pero se equivocaron porque se metieron con hijos de Dios. ¿Qué dijeron estos? No, y esto ya, y mira, con ese sustito que les pegamos, una gran pescoceada que le dieron, lo metieron en la cárcel, en el calabozo. Hoy sí se les va a olvidar, ya no van a andar molestando esto a nadie. Mandaron al cárcel, ellos sabían que no había habido un juicio. Mientras no se quitan las garantías constitucionales, así se dice. Si usted no ha hecho nada, si usted ve un policía, ¿por qué va a correr? Ay, si me quiere llevar, no ha hecho nada, ¿y cómo pues? Hay gente que ve a alguien corriendo, va, corre y sale detrás corriendo, y que vienen los policías. ¿Y usted qué ha hecho? ¿Por qué va a ir corriendo? Es más, cuando usted va en su carro y está un retén, y usted anda con los documentos, usted hasta para que lo pare. Y no lo paran. No vaya a ser que ande vencida la tarjeta, que se lo paran usted. ¿Verdad? No le pueden quitar. No, si usted anda en regla, no le pueden hacer nada. Si usted está correctamente. Entonces, ¿qué sucedió? Vea esto. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, dice. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora dice el magistrado, me imagino, pues dice el carcelero, salid y marchaos en paz. Me imagino la alegría del carcelero, ¿verdad? ¡Ey, qué bueno, lo soltaron! Pero mira Pablo, hermano, en el versículo 37, y por eso no me quise pasar de un solo el 17. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos, ¿cómo? Públicamente, sin sentencia judicial, siendo, oiga esto, ciudadanos romanos, nos echan en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. Mire, en el periodo de Pompeya el Grande o Pompeya el Magno o el general Pompeyo, no es Pompeya, es Pompeyo, el general Pompeyo, allá por el 67 antes de Cristo, Tarso, ¿de dónde era Pablo? Se lo acabo de decir. Y no la agarró en el aire. De Tarso. ¿verdad? Tarso era una ciudad que fue conquistada por Pompeyo, un general, ¿verdad? Allá por el año 67 antes de Cristo, y la convirtieron en una provincia romana de Cilicia, y todos los que nacían en Tarso, por nacimiento, ¿qué eran? Romanos. Ahora, ojo con esto. El ser ciudadano romano les daba un estatus diferente. Tan es así que, por ejemplo, Marco Tulio Cicerón, Marco Tulio Cicerón, un político romano muy conocido, con mucha fuerza, definía los derechos de los romanos. Oiga lo que decía. Él definía los derechos de los romanos de la siguiente manera. Es una injuria atar a un ciudadano romano. Es un crimen azotarle. Matarle es tan malo como asesinar a un padre. ¿Por qué? Porque el ciudadano romano, como ellos conquistaban, estamos claros que los romanos iban conquistando una ciudad, conquistaban, vámonos a Jerusalén. Un ciudadano romano no podía ser sometido a ningún vejamen por las autoridades locales. Es decir, cometían un delito, por decir algo, hacían algo que, póngale, pescoceaba a la mujer, o la mujer pescoceaba al marido, no sé, porque eso no es nuevo, hermano, no, ya viene tiempo, ¿verdad? Entonces, la ley local no podía juzgarle, porque siendo ciudadano romano, no lo podían ni atar. Quizás lo podríamos aplicar modernamente a los, ¿cómo se llaman? A los, por ejemplo, las embajadas, ¿cómo se llaman? ¿Los de las embajadas? Sí, no, consulado es para negocio, embajada ya es un poquito más. Inmunidad diplomática. Si una persona que tenga inmunidad diplomática, sea por ejemplo, puede ser un chapín, puede ser un hondureño, puede ser cualquier país, tiene inmunidad diplomática, si está acreditado. Si él comete un accidente, si él mata a alguien por accidente o por lo que sea, o comete un delito, las autoridades locales no lo pueden detener.
en todo caso lo detienen, pero no lo pueden llevar a la cárcel. Tienen que llamar a un representante de la embajada para que sean ellos los que se lo lleven. Así era un romano. Un romano no podía ser tocado por las leyes. El romano decía, mira, yo soy romano, cometí esto, a mí me van a juzgar allá en Roma. O que vengan las autoridades romanas, ustedes no me pueden tocar. Entonces, le digo todo este entorno para que vea cuál era el poder de los romanos. Entonces, Pablo, siendo romano, ¿de dónde era Pablo, dijimos? ¿Por qué era ciudadano? Porque nació en Tarso, que era una provincia de Roma. Ahora, usted lo puede ver. Hay historiadores que dicen que esto no es así, que Pablo fue azotado, fue golpeado. Si él hubiera sido ciudadano, no lo hubieran tocado. Pero hay otra hipótesis, hay algo contrario, que dice también que Pablo simple y sencillamente no quería sacar el hecho o el garbo de decir que era romano para poderse hacer como los demás, para que tuviesen como empatía, porque recuerde que los judíos de alguna manera, los romanos no los querían, porque eran los que estaban gobernando. Entonces, sin embargo, Pablo como ciudadano romano disfrutaba de privilegios en cualquier lugar del imperio. No estaba sujeto a las leyes locales, ¿verdad? Sino solamente a las de Roma. Y en la Biblia aparecen en 3 ocasiones cuando Pablo usa sus derechos de ciudadano. Veámoslo. Primero, en este libro, ahí en Hechos 16:37. ¿Qué dice? Pero Pablo les dijo, después de haberme azotado públicamente sin sentencia judicial, es decir, no hubo una acusación formal, solamente llegaron y lo golpearon o maltrataron sin defenderse. Le dice, siendo ciudadano romano, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, dice Pablo. Por cierto, si no vengan ellos mismos a sacar. O sea, Pablo ¿qué saca Pablo? Su ciudadanía, sus derechos como ciudadano romano. Dice, estos me maltrataron, me golpearon, ahora que vengan ellos, así como me denigraron. Esa es la primera vez que Pablo hace uso de su ciudadanía. Por ejemplo, el segundo, en Jerusalén. ¿Y para qué lo hizo? Para evitar que lo azotaran. Hechos 22, búsquelo conmigo, por favor. Libro de los Hechos 22. Libro de los Hechos, en su capítulo 22, versículo 25-28, dice, pero cuando le ataron con correas, ¿qué dice? Pablo dijo al centurión, ¿qué era el centurión? Un soldado romano, amén, que estaba presente. ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido? ¿Qué hizo uso Pablo ahí? Ahí sacó. Mire qué interesante. Pablo, antes de esto, él no había dicho nada. Él no. Y algunos eruditos de la palabra dicen de que Pablo, si Dios lo mandó, porque fue a los gentiles, pero el hecho de tener la ciudadanía le permitía moverse en cualquier lado. O sea, él iba a cualquier parte del imperio y por ser romano a él no lo podían detener. No podían decirle, vos no podés entrar. Como centroamericanos tenemos libre paso en todo Centroamérica. ¿Sí o no? ¿Por qué? Delimito. De esos 4 países, ¿tenemos libre paso? Tampoco. Si no anda dudando, no lo dejan pasar. Debe demostrar que es parte de eso. Ahora, ¿por qué Pablo? Entonces Pablo hace uso allá en Filipo, en Jerusalén, vuelve a sacar que era ciudadano romano, y la última, allá en Hechos 25, un poquito más adelante, en el 25:10. Vea lo que dice. Pablo, al ser llevado a juicio, apeló a César, es decir, pidió que el emperador romano escuchara su caso. Hechos 25:10 dice, Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado a los judíos. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, le dije. Ahora, podemos ver que Pablo sí tenía la ciudadanía romana. Le digo esto porque algunos cuestionan esa situación. Pero Pablo tenía ese poder. Entonces, vuélvase a donde estamos. Ya en el versículo 38 del 16, dice de la siguiente manera. Vea conmigo lo que dice. Espérenme que aquí había algo, creo que no se lo saqué. A ver. Sí.
El, el 11 dice, porque si algún agravio, cosa alguna digna de muerte hecho, no rehusó morir. Pero si nada hay de las cosas que esto me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Es decir, él podía apelar a César de lo que estaban acusando. Pero no encontré la otra parte. Después se lo doy. Luego dice, allá en el versículo 16:38. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales, ¿qué dice? Tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, le rogaron, y sacándole, le pidieron que se salieran de la ciudad. Cuando usted lee la palabra rogando, no le estaban rogando que se fueran, les estaban rogando que les pidieran, que les perdonaran. Perdóname, yo no sabía, disculpame. No sabía, porque sabía el castigo que ellos iban a enfrentar por haber tocado, ¿qué? A un ciudadano romano. Entonces, Pablo hace uso de esa parte. Pablo hace uso de ese poder que le da. Porque usted entiende que hace un país con sus ciudadanos en cualquier parte del mundo. Pregunta. Por ejemplo, nosotros los salvadoreños somos un país pobre, como tal. Pero si usted va a Estados Unidos, ahí hay consulados también. Es diferente un consulado de una embajada. Pero hay lugares de apoyo a salvadoreños. Es como los americanos. Que toquen un americano en cualquier parte, el país como tal está obligado a garantizarle el bienestar a ciudadanos, estén donde estén. Entonces Pablo estaba diciendo, señores, ustedes me están maltratando, me golpearon, me metieron preso y yo estoy arriba de ustedes en un estatus social, porque él era romano. Entonces, en este caso, Pablo lo que hizo fue anteponerse. ¿Por qué? Porque lo humillaron. O sea, no era simplemente el hecho de sacar que era romano, no. Él también les estaba diciendo, señores, tengan cuidado con lo que están haciendo. Ahora, vamos a la siguiente parte, el 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Ya hablamos de Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Ahora, ¿quiénes consolaron a quién? Vean, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, o sea, los que se habían convertido en Cristo, los consolaron y se fueron. O sea, Pablo, Silas y Lucas, a pesar de todo lo que estaban viviendo, ¿qué hicieron? Consolar a los demás. Miren qué interesante. ¿Cuántos de plano le creen a Dios? Usted no está para que lo consuelen, usted debe de consolar a otros. Fíjate que no tengo trabajo, yo tampoco. Fíjate que, ay Dios, esto está peor. Ay no, si esto no sirve. Yo me pienso ir para el norte, me voy con vos. O sea, estamos para fortalecer. No, tranquilo, Dios tiene el control de esto. Es que fíjate que no me dieron el puesto que quería. Es que no era ese, vos lo querías. Dios no te quería dar ese. No estamos para un dice, no hombre, que con esto de este gobierno por gusto. Y el otro, a ver. Aprendamos a depender más a Dios. Entonces, ¿qué hicieron esto? ¿Cómo estaban? Golpeados, ¿sí o no? Los azotaron con todo. Estaban desvelados, hermano. Va que el desvelo se lo acaba uno, hermano. Nosotros fuimos a un funeral ayer, llegamos como a la 1 a la casa, en todo lo que terminamos, 2 de la mañana nos estábamos durmiendo y a las 4 ya estaba listo para irme para el programa. Y como yo se lo he dicho a usted, he sido muy sincero, a veces en la oración de este día, yo me estaba durmiendo. ¿No es broma? Señor, que la llanta no se apache. Señor. Entonces hoy dije, me voy a preparar bien cargado, bien eléctrico. ¿Sí? Y ellos estaban desvelados, golpeados. Y todavía, ¿cómo es? Cabal esa palabra. Bien difícil me la ponen, hermano. Pero, ¿qué hicieron? Consolar a sus propios. Eso es lo que usted y yo debemos de hacer. Si realmente hemos creído en Dios, lejos de estar conmiserando con los demás, diga, mira, no sé tu problema, no sé lo que pasa, pero Dios te puede ayudar. Tenemos que hacer eso. Que no nos terminamos muriendo todos, hermano. Me encanta esta palabra cuando dice, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron. No se fue Pablo, y vámonos, vos aquí ni nos quieren, vámonos, todos nos golpearon, venite, vamos a ver si allá, venían de Filipo, si allá en Tesalónica nos tratan mejor. No. Me imagino yo al Pablo y Silas haciendo expreso, chucho, va, y deje, va, hermano, Dios los bendiga, a esto no le hagan caso. Esa es la actitud del cristiano. De salir con la frente en alto, sabedor que Dios está con nosotros. Ahora, luego pasan
a Tesalónica. Ellos vienen de Derbe, Listra, Misia, no les permitió pasar a Biticia, le dijo el Espíritu, se los prohibió, llegan a Filipo, ahora pasan a Tesalónica. Ahora en Tesalónica es un poquito diferente, vea el 17, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde ¿qué había? O sea que ahí sí habían más judíos, ¿sí o no? Porque ya habían sinagoga. Ahí sí habían judíos que se reunían. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. ¿Y qué más dice? Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Amado hermano, ahí quiero rescatar una palabra. Dice que estaba en la sinagoga con los judíos. Acostumbraban a reunirse los sábados, ¿verdad? Y por 3 sábados diferentes se reunió. Ahora, el 3, ¿qué hacía Pablo? Declarando y exponiendo por medio de ¿qué? Pero ¿cuál es escritura? Ahí no había Biblia. ¿A qué se refiere cuando la Biblia dice por medio de las escrituras? Estaba en una sinagoga. ¿Qué había ahí? Estaba el Tanaj. El Tanaj es una contracción en hebreo de los 3 libros que componen la Biblia hebrea. No los 3 libros, las 3 partes que tiene. Son 24 libros de la Biblia hebrea o conocida como Tanaj. Tanaj es una contracción de Torah, Nevitín, Neviín o Ketubín. No pega si lo hacemos en español porque es en hebreo las palabras como tal, ¿verdad? Entonces, ¿qué estudiaban? Primero estudiaban la Torah o el Torah. ¿Qué es la Torah? Lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Eso es lo que estudiaban. Los primeros 5 libros. La Tanaj es un todo. Está, ¿qué le dije? ¿Qué le dije? Ay, Dios, mi hermano. Primero, la Torah, la ley. ¿Cómo lo conocemos nosotros en nuestra Biblia? Como Pentateuco, los primeros 5 libros. Luego tienen el Neviín, o los profetas. Dentro de esos profetas, ¿verdad? Dentro de todos esos profetas están los que usted conoce. Osea, Amós y todos. Luego, el tercer libro o parte que compone, no libro, las partes que componen el Tanaj es el Ketuvim o escrito. Dentro de estos libros están los Salmos, los Proverbios, Job, de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Esther. Eso estudiaban. Porque aquí dice las Escrituras. Cuando yo digo, hermano, saque las Escrituras, ¿qué saca usted? Nuestra Biblia. Amén. Pero la Biblia hebrea no tiene la parte del Nuevo Testamento. Y si usted se va y dice la Biblia en el 17:2, Pablo, como acostumbrado, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos. ¿Qué discutió? Dice aquí, declarando y exponiendo por medio. ¿Pero qué les quería demostrar? Que Jesús era el Mesías que anunciaba la Tanaj. Mire, aquí dice, ¿ve? Dice, declarando y exponiendo en el 3 por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, él es el Cristo. Ahora, ¿qué hacía Pablo? Contendía, aquí dice la palabra, exponiendo, ¿verdad? Discutió, pero exponiendo. La palabra discutir no es un pleito. No, exponía por medio de ¿qué? De la palabra. Cuando usted tenga necesidad de hablar con alguien que no sea de su fe, trate de hablar conforme la palabra. No le diga, es que mira,
el pastor dice, uno puede decir cualquier cosa, lo único cierto es lo que está en la palabra. Y no se preocupe si esta persona le dice, es que la Biblia de los evangélicos, ¿sabía usted que estas Biblias fueron escritas por estudiosos, o sacerdotes, o eruditos católicos? Así de fácil, así de fácil. Pero usted agarra una Biblia, Dios habla hoy, ¿cuál es la otra que Dios tiene? La Jerusalén, muy buenas Biblias. Es lo mismo, hermano. Es lo mismo. Entonces, cuando usted vaya a hablar con alguien, un familiar, yo trato la manera, no, porque no vamos a pelear y la verdad que Cristo no es para estar peleando, sino abrirle el razonamiento. Hay personas que lo permiten, hay otras. Pero la manera correcta es utilizando ¿qué? La Biblia, no mi razonamiento. Cuando yo estoy hablando con alguien, por ejemplo, hace poco me vine en Uber para acá y entonces un muchacho que me traía me dice, usted para el tabernáculo, sí, y tienen familias en Victoria, me dijo. Sí, le dije yo, no era lunes que me trajo, no me recuerdo si fue viernes. Sí, le digo yo, igual que en la central, me dijo, sí, y tienen martes de sí. Y le digo, ¿usted se congrega en la central? No, yo soy testigo de Jehová, me dijo. Pero se podía todos los cultos. Mire, yo le tengo una pregunta. El tiempo era muy corto como para... Yo siempre me he quedado... ¿Ustedes han visto los libros que venden en la Atalaya? ¿Cómo aparece la gente ahí? La Atalaya, ¿cuál es la otra? El otro libro. Despertad. Que aparecen un jovencito, un niño, un anciano, con los animalitos, bien bonito ahí, ¿verdad? Le pregunto al muchacho, esta pregunta siempre se las he hecho, he tenido compañeros testigos de Jehová, y le digo, mire, una pregunta, ustedes representan que están bien bonitos acá, pero imagínese usted, aquellos que estamos arriba de los 40 y tanto, llegando a los 50, quisiera estar usted en el paraíso, ¿cómo quisiera estar usted? ¿De qué edad? ¿Así como está usted? No hay que... ¿Cómo quisieran estar? ¿De 22? ¿Cómo? ¿Perdón? Ahora mismo. No. O sea, de estar en el paraíso, amén, vea. Pero los datos que ellos presentan, le digo a este joven, mire, y por ejemplo, si usted muere de esa edad se va a quedar para eternidad. O sea que los ancianos se mueren, porque según esa revista lo presentan ya, eso ya es en la tierra nueva. O sea que todos van si usted murió viejito, viejito. Si usted nació recién neonato, ¿sería? ¿Recién nacido? Neonato, ¿verdad? Recién nacido. O sea que toda su vida va a ser de pacha usted. Y yo travesito porque no me gusta contender y me podía cobrar más. Me iba a traer para acá, ¿verdad? Y entonces me dice, no, es que mire, nosotros pensamos que no, y se fue. Es que mire, hay un cielo allá, 144,000, que sí se van a ir por el sacrificio de Jesús, me dijo. Pero solo son 144,000. Yo creo que no voy a ir allá, yo me voy a quedar aquí, yo quiero estar aquí. Sí, Leo, pero ¿de qué edad se va a quedar? Le digo. No, que mire, no, es que todavía no me contestó. La Biblia dice que nos va a dar, ¿qué nos va a dar el Señor? Cuerpos, hermano. Imagínese si usted se muere 70 años, va a estar de 70 años ahí en el cielo, siendo lama. Pero va a ser la abuela eternamente y para siempre. ¿O no? No tiene lógica. Pues. Y un niño de 3 años no va a pasar de ahí. O sea, no es la lógica. Y no me enseña eso la Biblia. Entonces, amado hermano, ¿por qué me metí a este? No lo traía, pero si Dios lo pone, es porque cuando vayamos a discutir con alguien que sea por medio de las Escrituras, nunca diga, es que el pastor dice, es que yo creo. No, ¿qué dice la Biblia, hermano? ¿Qué me enseña? Y por eso es necesario que escudriñemos la palabra y que no nos quedemos solo con aquello. Porque yo pude haber pasado por alto esto donde dice, declarando y exponiéndolo por medio de las Escrituras. Y usted de Escritura se va inmediatamente a ¿qué? La Biblia. Pero le estaba hablando a los judíos. Las Escrituras para ellos es el Tanakh, que está compuesto, ¿por qué? Para que nos quede. ¿Por qué está compuesto? Por la Torá, por el Nevitín, que son los profetas, y por el Ketubín, que son los escritos. Son 34, si no me equivoco en su total, o 24. No me detuve tanto en eso, pero 24 son, 24. Gracias por la ayuda idónea. 24. Entonces, tenemos que estar claros en eso. Pablo no llegó a desafiarlos solo por desafiarlos.
Hay que tener base bíblica, hermano. A mí me da risa, yo tengo amigos que son católicos y ponen en las redes sociales unas críticas que no. Ay, mire, yo le voy a contestar, no vamos a y nos vamos a ver peleando, dime qué te diré. No, pero cuando usted vaya a hablar con alguien que sea con conocimiento de la palabra y guiado por el Espíritu Santo, porque cuando usted le va a hablar a alguien de Dios a través del Espíritu Santo, esa gente se va a convertir por el amor que usted profese tenerle a Dios y por el amor para que esa alma se rescate. Ahora, para seguir avanzando, dice la Biblia, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número y mujeres no nobles pocas. O sea, un gran número de gente que se convirtió. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, así dice, ¿verdad? Procuraban sacarlo al pueblo. Ahora, como estamos en un estudio, la siguiente semana vamos a hablar un poquito más. Pero Jasón es un nombre griego, ¿verdad? Equivalente a Jesús. Ojo, es Jesús o Josué, cuyo significado es el que cura o el que da sanidad. Eso significa Jasón, ¿verdad? Es un nombre griego que fue transliterado de Josué, ¿verdad? Del hebreo ¿cómo se llama? Al griego. Entonces, Jasón pues les dio cabida y la gente se fue en contra de él. Eso que nos sirva también a entender que no toda la gente va a estar de acuerdo con lo que hacemos. Yo le digo, los domingos, pues bendito Dios, viene mucha más gente que ahora, usted lo sabe, y de repente los vecinos se quejan que dice que el taber de YouTube se ha tomado la cara. Claro, le vamos a generar inconformidad a la gente. Si no estamos haciendo nada malo, hermano, no estamos perreando allá afuera, ¿verdad? No estamos, qué sé yo, bailando, no estamos tirando, hay más, mantenemos limpio. Usted sabe que como hermanos, como iglesia, nosotros acá, toda actividad que se haga, nosotros se barre, se deja limpio, no dejamos sucio, tratamos de mantener todo lo que usted ve allá afuera, esa acera, todo eso, se ha hecho con fondos de la iglesia. Tratamos de mantener lo más aseado posible, pero siempre va a haber gente. Yo los veo ahí pasa gente, estos cristianitos, estos locos de Toby, y empieza. Eso hay que entenderlo. Hay que orar porque esas personas un día se les abre el entendimiento. Usted ve aquí, había mucha gente que se convirtió, pero había gente que no creía. Entonces, ¿qué debemos de estar nosotros? Claros en que realmente hemos creído en un Dios que por su vida, por medio de Él, usted y yo somos salvos, lo que hacía Pablo. ¿Qué hace Pablo? Y cierro con esto. Declarando, dice el 3, y exponiendo por medio de la Escritura que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Eso es todo, ¿no? No se ponga a pelear con nadie porque si mi iglesia es la más grande, si los bautistas estamos en la verdad, si los adventistas, si no, solo hable de Jesús, de la salvación por fe, lo demás. Nunca pelee por la iglesia, nunca pelee por un pastor, mucho menos por un cura, un pastor, no pelee su fe donde nadie lo va a mover. No se ponga a discutir por cosas que si es malo ponerse o no mantelina, ponerse pantalón. Dios pesa las intenciones del corazón. Lógicamente, una mujer que anda bien pegado y bien ceñido su corazón, su pantalón, ahí sí no creo que, no, Dios sabe y pesa mi corazón y pesa su corazón, que no soy vergüenza, esas no vienen, ¿verdad? Porque Dios conoce, hermano. Pero que me lo voy a llevar de Santulón y cada hermano que está, aquí, ¿quién es usted? ¿Quién soy yo para acusar? Dice la Biblia que es más grande la viga, ¿sí?, que tenemos en el ojo que la paja del ojo. Entonces, ¿esto que me enseña? Que en el Señor, a través de su sangre, todo aquel que en él cree, tiene salvación y tiene vida eterna. Démosle un fuerte aplauso al Señor, mis amados hermanos. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo
a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.